Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con el capítulo 3 de Calibán y la Bruja de Silvia Federici. En el capítulo 2 estuvimos viendo en qué consistió este plan de acumulación originaria lanzado a partir del siglo XV por la alianza formada entre los estados, la iglesia, la nobleza y la burguesía para implantar el capitalismo. En este capítulo nos vamos a detener en los fundamentos ideológicos de este plan. Algo fundamental, entonces, fue lo que Foucault llamó disciplinamiento del cuerpo y que fue un proceso por el cual las fuerzas del individuo se transformaron en fuerza de trabajo. Aparece una nueva concepción de persona. La persona ahora va a estar dividida entre la razón, que es el valor humano supremo por excelencia, lo más alto, y el cuerpo, lo más bajo. Es una lucha entre el bien y el mal dentro de cada individuo. La razón se veía, por ejemplo, en la parsimonia, la responsabilidad, el equilibrio y sobre todo el autocontrol, mientras que las pasiones del cuerpo se podían ver, por ejemplo, en la lascivia, el ocio, el mal uso de las fuerzas vitales. Y la razón siempre tiene que estar alerta porque, al igual que el Estado, tiene que controlar a las multitudes rebeldes, que en este caso son las pasiones del cuerpo. Esta lucha dentro de cada individuo se puede ver, por ejemplo, en la novela del siglo XIX de Stevenson, El extraordinario caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la que el Dr. Jekyll, mediante un experimento científico que sale bastante mal, logra separar la parte mala de sí mismo cuando se transforma en Mr. Hyde. También lo podemos ver en personajes como el increíble Hulk, es decir, es algo que está como muy presente. Y esta división moral entre el individuo, por supuesto, que se traslada a la sociedad a través de lo que Silvia Federici llama el nuevo contrato sexual invisibilizado, en el cual, por supuesto, los hombres van a estar del lado de la razón y las mujeres del lado del cuerpo, con lo cual también se abren nuevas posibilidades de argumentación a favor de la subordinación de las mujeres. Esto forma parte entonces de una reforma social que lo que buscaba era implantar el espíritu burgués dentro del proletariado. Es decir, que los trabajadores miraran el mundo de acuerdo a las necesidades de desarrollo de la burguesía y no de acuerdo a sus propias necesidades. Por eso había que convencer al proletariado, por un lado, de que el goce espontáneo de la vida está mal. ¿Por qué? Porque el capitalismo ve a la adquisición de bienes como el fin último de la vida y no como un medio para vivirla. Pero además había que convencer al proletariado de que la naturaleza pone barreras en el ser humano que es su deber trascender. Por ejemplo, la jornada laboral más allá de los límites de la luz solar. Pero esto lo que generó fue una alienación respecto del propio cuerpo. El capitalismo siempre está operando con esta idea de libertad que en realidad sirve para sujetar más a quienes está explotando. De hecho, lo que en política se conoce como liberalismo en términos reales significa libertad económica para que las clases acomodadas puedan sacar el mayor provecho posible. Para la clase trabajadora, el liberalismo significa retroceso en derechos, mayor criminalización y mayor represión, tal como lo vivimos en Argentina, sobre todo entre el 2016 y el 2019, cuando tuvimos un gobierno de corte neoliberal. Dentro de esta nueva reforma que buscaba implantar un uso más productivo del tiempo libre, entonces, las tabernas, los juegos, beber, insultar, la desnudez, los baños públicos, son conductas que hay que prohibir porque están mal. Y se prioriza la vida dentro del ámbito del hogar. Una vez, entonces, que la clase trabajadora puede ser despojada de sus bienes y que la propiedad pasa a estar concentrada en las manos acomodadas, aparecen lo que se llamaron las leyes sangrientas que protegen la propiedad a toda costa. Y esta valoración de la propiedad por encima de la integridad humana sigue formando parte de la mayor parte de las sociedades del mundo occidental, por lo menos. Pensemos que en nuestro Código Penal el robo de un bien mueble tiene una pena de hasta 6 años de prisión, mientras que el abuso sexual a menores de 13 años, incluso con violencia y manipulación, tiene una pena de hasta 4 años de prisión.
Sin embargo, como estuvimos viendo en los capítulos anteriores, para quienes habían vivido del trabajo en la tierra, tener que trabajar por un salario era una forma de esclavitud y preferían mendigar, vagar, incluso ser criminales y terminar en la horca. Por eso fue tan necesario para el capitalismo imponer un régimen de terror, sobre todo entre los siglos XVI y XVII, del cual la caza de brujas es la máxima expresión. Una vez entonces que aparecen estas nuevas leyes que convierten las necesidades de la burguesía, la nobleza y los estados en ley, ya estaban todos muy tranquilos y entonces se podía avanzar en esto de transformar el cuerpo proletario en una máquina primaria de trabajo, en un recipiente donde está la fuerza de trabajo, porque el proletariado inspiraba miedo, pero también había que contenerlo, porque era la máxima fuente de acumulación de este momento. De hecho, de los trabajadores se decía cuanto más mejor. Entonces, en esto de poder transformar el cuerpo humano en una máquina, de la cual había que saber cómo funcionaba para poder optimizar su trabajo, y por eso era tan importante saber descomponerle, saber cómo estaban formadas sus partes, aparecen dos disciplinas que acompañan esto. Una es el análisis puritano de los talentos e inclinaciones naturales, que es una protopsicología burguesa que analiza las facultades humanas, pero de acuerdo a su posible contribución al trabajo. Y por el otro lado aparece la anatomía, que está surgiendo como disciplina científica. De hecho, esto de transformar el cuerpo en una máquina y de diseccionar sus partes llega a ser literal en las clases en las que se diseccionaba un cadáver, que se llamaba teatro anatómico, porque se hacían dentro de un teatro, se cobraba una entrada y se daba un espectáculo morboso, que también era una novedad, porque la profanación del cuerpo estaba considerada la mayor infamia y por eso se utilizaban cadáveres de reos que habían muerto en la horca y que antes de morir habían suplicado que no les entregaran su cuerpo a los médicos. Por eso, dice Silvia Federici que la historia de los trabajadores y la historia de la ciencia se conectan en Europa en la horca. Pero la ciencia moderna también le debe mucho a las hogueras y a las cámaras de tortura, en donde pudieron comprobar o refutar gran parte de sus teorías. De hecho, Mateo Realdo Colombo descubre el clítoris en 1559 gracias a haber torturado a sus esclavas para sus investigaciones. Entonces, el cuerpo humano pasa ahora a estar en el centro de la escena, sobre todo política y filosófica, pero para formarse una concepción degradada de él, para poder convertirlo en una máquina. Por lo tanto, no solamente había que implantar esta visión del cuerpo humano, sino que además había que combatir otras formas de concebir el cuerpo humano, principalmente la magia. Para la magia no hay separación entre espíritu y materia. El cosmos es un organismo viviente en el que cada elemento de la naturaleza está en una relación favorable con los demás y además porta saberes y virtudes que mediante ciertas prácticas se pueden usar. Además, la magia hace un uso cualitativo del tiempo, porque hay días especiales para hacer ciertas cosas, hay momentos del día, momentos del año para hacer ciertas cosas, y el capitalismo necesita que todos los días sean iguales para poder implantar la producción en serie capitalista. Además, dentro de la magia, las personas podemos tener poderes especiales como los viajes astrales, la teletransportación y de vuelta, el capitalismo necesita que seamos todos empleados, sin ningún poder especial, todos y todas fijados en tiempo y espacio a nuestro lugar de trabajo. Por eso la magia no podía coexistir en una sociedad moldeada por el capitalismo y se le empieza a combatir como una forma de rechazo al trabajo, porque se empieza a decir que como la magia permitía obtener las cosas de manera muy fácil, abría las puertas al egoísmo, al abuso de poder y una forma ilícita de vivir. Y esta es una mirada sobre la magia que sigue muy presente. De hecho, tenemos un montón de historias de ficción en las que hay magos o magas que usan la magia para su propio beneficio personal y que él o la protagonista tiene que combatir. Harry Potter, por ejemplo. Pero además,
La magia portaba saberes y creencias especiales, como por ejemplo la profecía, que como estuvimos viendo en el capítulo 1, era usada por los movimientos milenaristas antifeudales como un programa de lucha y también para darle legitimidad y motivación a los campesinos, fundamentalmente, que participaban de estas luchas antifeudales. La profecía, de hecho, sigue formando parte de nuestro imaginario. Pensemos en la saga de Matrix, por ejemplo. Sin embargo, fue tan fuerte el borramiento que se hizo durante los siglos XVI y XVII a través de la Casa de Brujas, que todavía nos siguen inspirando recelo y desconfianza. No por nada, Bárbara Ehrenreich y Drake English, las autoras de Brujas, Parteras y Enfermeras, dicen que la Casa de Brujas tuvo efectos que siguen operando en la actualidad, y otra cosa que afirman es que si la medicina patriarcal pudo avanzar en este momento, fue básicamente porque favorecía los intereses de las clases económicas, no solo dando argumentos para condenar a las acusadas de brujería, sino también participando con su propia práctica del disciplinamiento y del control del cuerpo proletario. El cuerpo entonces se convierte en una máquina primaria de trabajo, como estuvimos diciendo, y sobre todo a partir del siglo XVII, las referencias corporales son sobre todo metáforas que refieren a los talleres de producción, los brazos como palancas, el corazón como una bomba, de lo cual se desprende también que la máquina se estaba convirtiendo en el modelo de comportamiento social, y esto lo podemos ver en una maravillosísima película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos, de 1936, sobre todo la escena en la que el protagonista va pasando por todo el engranaje de la maquinaria industrial como si fuera una pieza de producción. El cuerpo entonces pasa a estar en el centro de la escena para formarse una imagen degradada de él. Si en la Edad Media la Iglesia degradaba al cuerpo porque lo veía como una vía a los placeres, que son una vía al pecado, ahora aparece la nueva filosofía racionalista que degrada al cuerpo porque lo está convirtiendo en una máquina. Y por eso, grandes exponentes del racionalismo científico como Hobbes, Baudin y Francis Bacon aplaudieron la campaña de terror contra la brujería y la magia. De hecho, dice Silvia Federici que la Casa de Brujas fue la máxima expresión de convertir al cuerpo en una máquina y de la intervención estatal sobre los cuerpos, no solo porque encomendó el cuerpo de la mujer al Estado, sino porque convirtió al útero en una máquina de producción de fuerza de trabajo. Dentro de este nuevo paradigma mecanicista, entonces, que también es androcéntrico y falocéntrico, la naturaleza también se convierte en una máquina, y de acá nace esta idea de que los animales no sienten ni dolor físico ni emocional. La naturaleza es una máquina que funciona por inercia, que no tiene un propósito específico. El propósito se lo damos los seres humanos aprovechándonos de ella, y esta es una idea que sigue muy vigente. Pensemos que seguimos sometiendo a los animales a pruebas de laboratorio, los seguimos sometiendo a vidas horribles cuando son criados para ganado, los seguimos encerrando toda su vida para divertirnos un rato cuando vamos al zoológico, al circo o a un parque temático. Es decir, los animales siguen estando degradados, y con ellos nosotros y nosotras también. La nueva disciplina social que aparece en este momento, la demografía, pero también la estadística, el mercantilismo dentro de la economía, lo que buscaban era la construcción de un individuo homogéneo, de un individuo abstracto, le dice Marx, que funcione como una media social, un ideal al cual aspirar. Y esta sería como el resultado de convertir el cuerpo en una máquina. Entonces, la filosofía mecanicista va a tener como su núcleo problemático cómo optimizar el uso de la máquina humana y cómo hacerla que trabaje mejor. Básicamente con Hobbes y Descartes a la cabeza. Y de esto vamos a hablar en el video siguiente. Por hoy hemos terminado. Yo soy Luciana Martín. Esto es Psychorax, Literaturas Feministas. Así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, al que también pueden suscribirse.